¿Tuvieron clase anterior o se quedaron sin clase porque se cayó Zoom? Sí, tuvimos clase. Es que usamos Teams. Apenas se activó mi micrófono. Buenos días, les preguntaba que si se habían quedado sin clase. Buenos días, doctora. Buenos días. No sé. Ok, se ha caído Zoom, me comentaban. Yo sí tuve clase porque utilizamos Teams. Bueno, creo que ya estamos prácticamente. ¿Se dio de baja, María Eugenia? No, que yo sepa, no, doctora. De hecho, tenía una pregunta que hacerle respecto a la tarea que nos dejó. Ajá, de ustedes, sí, porque solamente pude repartir temas, según yo, para esta semana, que nos vamos a tener que retrasar un poco porque a ver cómo están ustedes hoy en conocimientos. Si no, tendríamos que aumentar un día más porque este tema no se puede quedar incompleto. Pero necesitaba saber el número de personas reales que están en clase. ¿Alguno de ustedes vio el video o los videos, más bien dicho, los enlaces? Sí, doctora. Sí, doctora. Alice, Sí, ¿viste sí, los doctora, videos? sí los vi, sí, todos, doctora. ¿Quién se los vio? Yo, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora, creo que se corta un poco mi audio. ¿Dudas con respecto a los videos, igual que Maru? Doctora, Maru, ¿dejaste tu micrófono abierto y no estás o qué? No, sí estoy, pero lo que pasa es de que se le escucha a usted un poco entrecortada y creo que tengo problemas para que mi audio se conecte a tiempo. Hay un desfase entre mi audio y el suyo. Entonces, es eso. Pero sí vi los videos. doctora, ¿me escucha? No los escuchaba hasta ahorita, ya los alcancé a escuchar. Ok, con razón. Ok, doctora. Sí, me perdí la retroalimentación, dije, no es posible, está bien que sí los veo, pero no los escucho. Es que yo también dije que sí los vi, pero creo que escucho que no, porque se escuchaba un poco cortado, pero sí los vi todos. De hecho, iba a preguntar algo, pero como dijo que no escuchaba a los demás. Yo también tengo. Ok, ahora sí, pregúntame, Alice. Justo lo que tiene de Te volví a en la perder, a ver, presentación. espérame. Ajá. Es que, bueno, en el último video que habla sobre el tacto vaginal, Ajá. donde hablaba de los 6 parámetros que tenemos que encontrar o más bien buscar en el tacto vaginal, el último hablaba de la estación, lo cual sí lo comprendí, pero bueno, cuando empecé, hablaban también de los planos, le decían qué es lo que tiene su presentación. Entonces, más bien mi pregunta es hacia el reporte, el reporte que tenemos que hacer, ¿los planos de HOT van en otra parte o también van en la parte de el tacto vaginal? Bueno, en una embarazada especial. Depende de la escuela. Y me vas a decir, ¿cómo que en la escuela? Me refiero a que en un hospital
todos generalmente van a manejar planos de Hawkes y en otro hospital podrían trabajar con estaciones de Lee. En México es más frecuente que trabajemos con los planos de Hawkes. Los videos que ustedes están viendo son algunos de Chile, otro creo que es de Argentina y otro es de Colombia, algo así. Entonces, ellos trabajan con estaciones de Lee y tienes que aprender a trabajar con las dos, porque si vas a un lugar y hablan de estaciones de Lee, tú ya sabes a qué se refiere. Y si vas a otro lugar y están dándote la terminología de planos de Hawkes, te adaptas perfectamente a ello. Te tienes que aprender los dos. ¿Alguien más? Ok, sí, doctora. Esto, doctora, No, gracias. doctora, Isabel, ¿en qué te puedo ayudar? es que, bueno, viendo los videos no le entendí muy bien cómo medían tanto la dilatación como el borramiento. O sea, entiendo que es con las manos y ahí estás haciendo el tacto, pero mencionaba de qué tanto se introducía, o sea, es lo que usted decía de que tenemos que conocer las medidas de nuestros dedos, ¿no? Es correcto. Pero ¿cómo le voy dando esos grados? Bueno, ahí va parte de la tarea de manualidades. ¿A qué voy? Con su compás, abren el diámetro de su compás que tenga 1 centímetro, otro de 2 centímetros, o sea, con el centímetro que tienen, dibujan sobre papel cascarón un círculo que mida 1 centímetro de diámetro. Con el papel cascarón van a tener que hacer sus circulitos del 1 al 10, pero no los hagan en un orden progresivo, sino háganlos en diferentes áreas de la superficie de su papel. De manera que después de que ya han terminado de hacer sus círculos del 1 al 10 de diámetro, ustedes puedan en determinado momento poner, ya sea con un cúter o con cuchillo, a horadar esos orificios. De manera que les sirva que puedan introducir ustedes su dedo, sus dos dedos. En la dilatación de 2 centímetros seguramente van a pasar bien sus dos dedos. En la gran mayoría, porque unos tienen los dedos más gruesos y a lo mejor hasta la de 3 ya caben perfectos sus dos dedos en ese espacio. Y posteriormente van a ir metiendo y van a ir abriendo sus dedos, de manera que, creo que ya me alcanzan a ver. Si yo entré con esta situación de dedos cerrados y me da 2 de dilatación, conforme los voy abriendo, va dándome una dilatación mayor. Entonces, tomar en cuenta el inicio y el final. O sea, ¿cuánto mide de acá a acá? Creo que tengo una cita. Entonces, revise. No es lo mismo que yo tenga esto. Estoy tomando en cuenta la medida de inicio y estoy tomando en cuenta la medida del final. Ajá. Esto sería lo que es la dilatación que yo tengo que tomar en consideración. De manera que todo lo que abre, voy a poder medirlo del inicio al final. Entonces las manos van a variar mucho cuánto puedo yo entrar. Con las horadaciones que ustedes hicieron o esas perforaciones, bueno, en este caso voy a usar unas tijeras que tengo aquí. Chéquense este elemento. O sea, aquí mi dedo pasa perfectamente, pero solamente pasa uno, no pasarían dos. Si acaso, si quiero, tendría que hacer mucha fuerza para que pudiera entrar en este espacio. Pero un dedo sí entra y un poquito más. Entonces yo tendría que calcular cuánto mide mi dedo. Es lo que ustedes van a hacer, van a estar haciendo horadaciones que les permita pasar. Y de primera instancia lo van a hacer viendo, después con ojos cerrados, lo que ustedes van a intentar hacer es decir, bueno, tengo los ojos cerrados y me mide tanto. Ok, por eso es que quiero que lo hagan disperso, de manera que no se acostumbren y puedan decir, ok, cuando mis dedos están abiertos a su máxima capacidad tengo tanto. Eso es en función de medir la dilatación. ¿Ahora sí quedó claro, Alicia? ¿Y para todos? Ahora, ¿qué es del otro parámetro? Ya vi que están ahí con sus reglas, me alegra. ¿Cuánto mide mi dedo desde el inicio, el dedo índice, a lo que es la base? Es un punto. La otra, ¿cuánto mide hacia mi primer doblez? Pues en este caso, chequen, yo estoy midiendo dónde tengo mi primer doblez. Hacia el segundo doblez, ¿cuánto mide? De manera que cuando yo estoy haciendo el tacto,
Y claramente en el video les dice que tienen, con una mano abren y con la otra introducen. No, en México solamente les dan un guante y eso esperamos que todavía se lo sigan dando, ¿no? Eso es broma, porque sería inaudito que no se los dieran. Bueno, ¿qué hago? No les estoy poniendo cuernos, chicos, sino así van a hacer, cierran. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es proteger estos dos dedos que son los que van a penetrar. Entonces, hago esto, los cuernos, abro con estos dos dedos los labios y ya puedo introducir. ¿Y cómo voy a introducir? Voy a introducir hacia abajo y hacia adentro, hasta el fondo. Ya llegué al tope. Una vez que ya llegué al tope, ahora revisen. Si algo me estaba estorbando, que en este caso sería el plumón, tomen en cuenta el taponcito. Lo que yo voy a hacer es bajar y ponerme por debajo de lo que me está obstruyendo. En este momento lo que yo voy a hacer es girar y mi mano va a quedar viendo hacia el techo, la palma de mi mano. Y voy a tratar de cargar, por así decirlo, lo que tengo en este momento, lo voy a invertir. Lo que tengo es solamente lo que está en rojo, la tapita. Y si se dan cuenta, llega solamente al primer doblez. Entonces, ¿cuánto me dio mi primer doblez? Eso es lo que les va a servir como para poder identificar qué tienen de cervix, qué están cargando. Eso es la longitud. Puedo hablar en centímetros o bien puedo hablar en porcentajes. ¿Sí quedó claro ya eso? ¿No tiene más dudas al respecto? ¿No? Ajá, eso es lo que también tenía duda, porque decía que el borramiento se medía en porcentaje. Sí, puedes hablar en porcentajes. Hay quien te dice 0% de borramiento es que mide 4 centímetros, que es lo normal que mide el cervix. Si te midió en el primer doblez y el primer doblez de mi dedo mide solamente 2 centímetros, pues entonces tengo 50% de borramiento. Y si yo trato de tocar y no siento nada, o sea, mis dedos hacen esto, o sea, no encuentro un cuello, sino simplemente un espacio y luego la cabeza. A ver, supongamos que en este caso esta forma sería la cabeza. Yo toco y lo único que toco es solamente la cabeza. Quiere decir que el cervix ya desapareció. Lo único que yo siento es la zona de la vagina y la cabeza. Entonces aquí estaríamos hablando de 100% de borramiento. ¿Sí les quedó clara la idea? Sí, sí, gracias, doctora. Ok, bueno. Pues entonces, sin más preámbulos, ya puedo pasar a las imágenes de sus diapositivas. ¿O tienen alguna otra duda que les tenga que aclarar? Sí, doctora, yo, María Eugenia, una pregunta de la tarea que nos dejó. Me di cuenta que en mi caso, la edad gestacional no era, y también del video que vimos, mencionaba la doctora, la ponente, que se supone que crecía 1 centímetro, más o menos, por cada mes, bueno, no cada mes, que a las 22 semanas ibas a tener una altura uterina de 22 centímetros. Entonces, mencionaba que reglas que nos dio, que por ejemplo son las fórmulas que nos dio de McDonald y de Alfit, no sé si lo pronuncié bien, no podíamos calcular la edad gestacional. Entonces, en mi caso, la edad gestacional no coincidía con estas reglas. O sea, entonces mi pregunta aquí es, cuando no coincide, yo puedo empezar a pensar que hay un crecimiento fetal restringido o se equivocó de fecha de menstruación tu paciente. ¿mande? O se equivocó tu paciente de fecha de menstruación. Esas son las dos alternativas. Okay. Y lo vas a tener que corroborar por el ultrasonido. Ok, bueno, esa era mi duda. Muchas gracias, doctora. De nada. Ok, entonces, si no hay más, me voy a la presentación. Está tomando el espacio de lista, por eso me estoy tardando. Está el sistema registrándolos. Pero ahora sí está lento. Hoy sí está lento. Bueno.
revisamos los elementos y nos quedamos en que esto es lo que ustedes van a valorar en una exploración vaginal. ¿Alguien rápidamente puede leer la exploración vaginal de su historia clínica? Y presten atención todos, por favor. Yo ¿Quién la dice puedo yo? leer. Yo, doctora, si quiere. Los escucho. Ok, dice. A la exploración ginecológica, cérvix posterior de 1 centímetro, dilatación del 60% de borramiento, feto libre, sin pérdidas transvaginales y extremidades íntegras. Eso Ok, es todo. las extremidades ya no tendríamos que leerlas. Bien, ¿cuánto mencionaste? Es 1 centímetro de dilatación, ¿verdad? Sí, doctora. Ok, gracias. Él no tendría por qué hablar de variedad de posición, ¿sí? Porque tiene solamente 1 centímetro de dilatación. A partir de 4 centímetros de dilatación, con el porcentaje de borramiento que tiene, estaba más que obligado a darme una variedad de posición. Entonces, por ahí ya tómenlo en cuenta. Ok, vámonos a hacer el tacto vaginal. Según lo que nos leyó, vamos a tener 2 elementos importantes a considerar. ¿Cuáles? Cérvix y la cabeza fetal. Entre ellas estaría un elemento más, ¿cuál es? Las membranas. Y de hecho en la dinámica donde hacen la presentación de un modelo para que se pueda hacer la exploración vaginal, ahí hay una parte donde les exponen una especie de película que pueden o imaginarse como lo que vienen siendo las membranas. Entonces, cuello, membranas, cabeza, y antes de retirar mis dedos tengo que hablar de las características de la pelvis, las características internas. Cuarto plano de Hawkes o +4 de estación de Lee, no tengo por qué hacer esa valoración. Pero en tu caso hay un problema en tu historia clínica. Les faltó hacer la valoración de la pelvis. En este momento no lo vamos a considerar hasta que hablemos de lo que es la exploración pélvica. ¿Les parece? Bueno, me regreso. Posición, ¿dónde tendría que estar ese cérvix o cómo es que ese cérvix va a estar? Bueno, voy a tomar en cuenta que el útero en sí va a estar en diferentes posiciones. Y a la hora de hacer el tacto, ustedes se dan cuenta que en este momento yo tengo aquí presentes diferentes posiciones. La normal, en la cual el útero es intermedio y el cérvix se mantiene central en relación a la parte anterior y a la parte posterior. Puedo tenerlo en relación hacia la parte anterior, como están viendo en este momento la zona cervical, pero eso quiere decir que el útero normalmente va a estar en cierta retroversión. O bien lo puedo tener en una anteflexión. Si se dan cuenta, sigue siendo hacia la parte anterior donde se registra o donde yo puedo ver que sentir que el cérvix se está dirigiendo hacia la zona del pubis. Y la otra en la que puedo encontrar que el cérvix se dirige hacia la cara posterior cuando está en una retroflexión. Las características del útero las puedo registrar similares a esta hasta la semana 10, porque a partir de la semana 13 el útero se vuelve central, ya no tiene ninguna de estas posiciones. Y a término, pues evidentemente no van a poder ver que esté ahí en otra área. Ok, entonces por ahí ya hablamos de que voy a hacer separación entre primigestas y multigestas. La primigesta primero va a ir borrando, como es el caso de, de los datos que nos leyó su compañero en la historia, y después dilata. Por eso está con el 60% de borramiento y apenas 1 de dilatación. En cambio, la multi borra y dilata simultáneamente. Entonces, eso es algo que tienen que tomar en consideración. ¿De acuerdo? Ok. Para hablar de las membranas, aquí va otra práctica casera. Un globo que encuentren ustedes, lo llenan con agua, no lo llenen a tope, sino un poco de agua, y traten de introducir su dedo en la parte del vértice, no donde hayan hecho el nudo, sino en la parte del vértice, y van a ver que pueden introducir bien su dedo. Entonces las membranas, cuando un producto no tiene, en ese momento no hay contracción, puedo introducir mi dedo y no se van a romper. De hecho, siento el agüita y más atrás la cabeza. Sin embargo, cuando hay una contracción, las membranas, y ahora viene la otra parte de jugar con su globo, lo llenan a su máxima capacidad e intenten pasar su dedo. Por favor, háganlo en el baño o en el jardín
o mínimo en la cocina, para que si rompen ese globo a la hora de tratar de introducir su dedo, es porque está tenso y una contracción produce un incremento de la presión intrauterina, lo cual se va a ver reflejado en que las membranas se distiendan. Entonces, dejen de hacer maniobras, quédense con los dedos adentro, pero no los muevan para evitar que se rompa. ¿Cuándo no hago una valoración de un tacto vaginal? Bueno, me estoy saltando antes. ¿Qué con la cabeza fetal? Con la cabeza fetal yo tengo que valorar cómo viene bajando. Y al hablar de cómo viene bajando, tengo que tomar en consideración estaciones de Lee o planos de Hawkes. Es la manera en la que yo oriento a las personas de con qué velocidad y a qué altura se encuentra la cabeza. Y por último, rotación. La rotación, recuerdan que cuando hablábamos de variedad de posición, les dije que ese elemento no se registra en una exploración abdominal, sino solamente en una exploración vaginal. Entonces hay que tomar eso muy en consideración. No hago tactos cuando hay una ruptura prematura de membranas, como cuando pacientes que tienen 31 semanas o menos. A ver, señora, le cuestionaría yo, se le rompió la fuente, que es el término coloquial con el que se conoce la ruptura de membrana. Sí, y salió mucha agua, sí, así quedó un charco en el piso, o mi ropa, mi pantalón se mojó completamente, o la cama, la sábana tiene una enorme mancha. Bueno, ya no tengo ni que pensarlo, es una ruptura de membranas, y sí puedo hacerle tacto y continuar con la temática que debo de realizar. Sin embargo, si mi paciente me dice, no, es que solamente como que humedecí la pantaleta, ahí tenemos dudas y entonces no podemos hacer tacto hasta no hacer las pruebas de laboratorio y gabinete necesarias y ya después de hacer las pruebas, ok, ahora sí podemos continuar haciendo tactos. El menor número de tactos para evitar que haya un proceso infeccioso, pero sí los puedo hacer. Ahí tienen en la diapositiva amenaza de aborto o aborto y placenta previa. Tengo que estar segura que esa es la situación. En el caso de una amenaza de aborto, si realmente los datos son compatibles, puedo hacerlo, pero primero pregunto, hago un interrogatorio rápido antes de meter mis dedos. En una placenta previa, la respuesta es no, no lo hagas porque la posibilidad de que rompas tú la placenta o termines de generar un sangrado mayor es alta. Entonces, por ahí se van con cuidado. No es llegar y a todo el mundo hacerle tacto, sino hay que hacer una historia rápida mientras estamos platicando. Nos vamos con la variedad de posición. Y en relación a la variedad de posición, aquí tienen que tomar en cuenta el punto toconómico. Punto toconómico para nosotros, en el caso de las presentaciones cefálicas, que es de las que vamos a hablar en este primer parcial, que todo va bien, estamos hablando de tomar en cuenta lo que es el suboccipucio, que es la parte posterior. ¿Y cómo voy a identificarlo? Bueno, normalmente podemos tocar lo que es la fontanela anterior, y al tocar la fontanela anterior, buscamos la sutura sagital. Esta sutura sagital me puede permitir en determinado momento identificar a dónde está el occipital. Y el occipital va a ser mi punto toconómico o mi punto de referencia. Ok, entonces, ¿qué es una variedad de posición? Es la relación que existe entre el punto toconómico, que en este momento ya les dije que va a ser el suboccipucio, con la mitad anterior o posterior de la pelvis materna. ¿Y cómo ubico eso? Bueno, vas a trazar una línea media en sentido transversal que va a hacer que se divida en el segmento anterior, el que está en relación de la línea media hacia pubis y de la línea media hacia coxis, el posterior. Y de esa manera me vas a poder hablar de la variedad de posición. Pero además me dice que va en relación a si es izquierda o derecha. Ok, entonces revisemos estos elementos. Tienen ahí la pelvis, la paciente está en una posición ginecológica y vamos a revisar. El occipucio va a estar tomando en cuenta, recuerden que es la izquierda de su paciente, no la de ustedes, del lado izquierdo de mi paciente, pero está además en la región anterior, por lo tanto es una occipito ilíaca, que es esta ahí, que van a encontrar en todos lados. Algunos la omitimos y simplemente decimos es una oía, pero hay quien dice no, dímelo completo, occipito ilíaca izquierda anterior, que es la imagen que están viendo aquí. Ok, puedo tener una occipito ilíaca derecha posterior. ¿Por qué? Porque revisen el occipital, que es este, está a la derecha y está posterior.
Y así me llevo una serie de combinaciones hasta hablar a la transversa. Occipito, izquierda, derecha, digo occipito, ilíaca, derecha, transversa, yo también ya estoy aquí confundiéndome. ¿Por qué? Porque la línea sagital está en relación con la línea media transversa, entonces es una transversa derecha porque hacia ese lado está el occipital. Y finalmente vamos a trabajar con estas dos eventualidades. Piensen en este momento cómo es que encuentran ustedes a un feto para nacer. Y normalmente, si hacen buena memoria, se van a dar cuenta que el feto nace viendo al piso. Muy pocos partos van a ver al feto naciendo viendo hacia el techo. Ok, entonces cuando nace viendo hacia el techo es porque el producto está como es esto. El occipital está en relación con el sacro, una occipitosacra, o bien también se le puede llamar una directa, porque revisen, la línea sagital está en la línea media longitudinal, en relación con lo que viene siendo el sacro. Entonces, cuando este niño nazca, lo que va a ver es el techo. Y en esta, que es el común de los mortales, estamos hablando que su occipital está debajo del pubis y también lo puedo considerar como una directa anterior. Hasta ahí, espero que no tengan dudas. Si tienen, ahorita se las comento. Miren, ya está en rojo el occipital para que vean el punto toconómico en las diferentes variedades de posición. Me van a decir, no se queda así siempre, no. Igual que ustedes, está en movimiento y tiene que buscar los movimientos para poder salir. Entonces va adecuándose para ajustar sus diámetros más pequeños. Tomen en cuenta los diámetros que aquí comentamos, el biparietal tiene 9,5. Y hacer que pueda manejarlo. Vean cuando está en una posición indiferente. Decíamos, cuando está su cabeza erecta, 13,5. Y decíamos, cuando logra deflexionar, pues todavía van disminuyendo más los diámetros. Esta es la mento. Y esta es la que normalmente tiene cuando flexiona perfectamente bien. ¿Se acuerdan que les pedí que pusieran su mentón sobre el esternón? Es prácticamente lo que vienen siendo 9,5, que es este diámetro que tenemos. Ok, entonces bajo esos parámetros que ya tienen ustedes en mente, ahora va a hacer giros. Y esos giros que va a ir haciendo hacen que todas las posiciones anteriores trabajen en rotar. Esta que está en esta posición va a tener que girar a ponerse en directa, occipito directa anterior o directa, lo cual implica que solamente rotó 45 grados. Fue muy rápido. Ok, una anterior derecha va a hacer lo mismo, solo que esta, se dan cuenta, lo está haciendo en sentido de las manecillas del reloj y esta la hace en sentido antihorario. ¿Qué con las que son posteriores? Bueno, las posteriores van a tener que rotar para convertirse y nacer viendo hacia el piso y hacen una rotación importante, 135 grados. Es mucho. Hay algunos que no les gusta seguir las reglas y esos productos lo que hacen es girar 45 grados y son los que van a nacer viendo hacia el techo. Son los menos. Entonces, por ahí, pues ya tienen un punto a considerar. Y luego estaríamos hablando de las estaciones y de los planos de Hawkes. A ver, los planos de Hawkes son líneas imaginarias paralelas. Empezamos. La primera línea va del borde superior de la sínfisis del pubis al promontorio. La segunda línea va en la parte inferior de la sínfisis del pubis a la segunda o tercera vértebra sacra, la unión de estas dos. El tercer plano de Hawkes está en las espinas ciáticas y tenemos el cuarto plano de Hawkes que está a nivel de lo que es el coxis. O sea, ya no necesitan abrir el área vulvar, simplemente está dilatada y alcanzan a ver ahí la cabeza o bien la zona glútea que está protruyendo o que está tratando de salir. Eso es en cuanto a los planos de Hawkes, H, O, D, G, E. Esos son los planos de Hawkes. Si continuamos, hablando de lo que comentaba con Alicia, están las estaciones de Lee. ¿Cuál es mi punto de referencia? Mi punto de referencia es la estación 0, que viene siendo una línea imaginaria que yo trace a nivel de las espinas ciáticas. Entonces, mis dedos en el interior de la vagina van a tocar, cuando estoy en la zona de la vagina, unas
estructuras salientes. Entonces, para esto mis dedos se tienen que dirigir hacia las paredes laterales. Y voy a sentir unas prominencias. Esto hace que yo diga, ok, aquí hay una espina. No hago el recorrido desplazándome todo el contorno, sino trato de hacer una línea recta hacia la parte contraria y me debo de encontrar con la otra espina. En condiciones normales, como lo que están viendo ustedes, lo que encuentran son las espinas romas sin mayor problema. Cuando están muy agudas, picudas, que ustedes sientan que, esto sí podría lastimarme, estamos hablando de que hay una estrechez en la pelvis. Bueno, para hablar de estaciones de Lee, ¿qué es mi punto de referencia? Tu punto de referencia es el vértice de la cabeza. Chequen aquí la imagen. Aquí viene. Entonces, esta cabeza, el vértice está tocando el punto 0, motivo por el cual esta cabeza estaría prácticamente a nivel de lo que viene siendo estación 0. Pero yo me puedo encontrar con otro punto importante. La cabeza en los planos de Hawkes, estamos hablando que la cabeza, su vértice, tal vez estaría tocando el segundo plano de Hawkes, el vértice, y la línea que a mí me interesa tomar en consideración, en este caso, es tomar en consideración lo que es el diámetro biparietal. Y cuando la cabeza esté trazando, llegando aquí, esta línea donde están jugando o está pasando mi cursor, cuando esa línea esté llegando al primer plano de Hawkes, evidentemente el vértice lo tengo acá. Entonces, no van a decirme, está en el segundo plano de Hawkes. No es cierto. La cabeza está en el primer plano de Hawkes porque es el diámetro biparietal. Imagínense que ustedes están jugando fútbol o bien las chicas están jugando tenis o también ellas están jugando fútbol, pero no quieren que les estorbe el cabello, entonces se ponen una cinta. Esa cinta sería su diámetro biparietal y cuando esa cinta alcance este primer plano, estaría llegando ahí, lo cual quiere decir que el vértice de su cabeza estaría mucho más abajo. Esos serían los elementos a considerar. ¿Dudas, preguntas? Doctor, entonces, al menos en esos planos, como usted mencionaba, aunque el vértice quizá ya está alcanzando el segundo, lo que nos importa es la cinta, por así decirlo, como usted nos dice. Es correcto. El diámetro biparietal. El diámetro biparietal tiene que alcanzar el plano de Hawkes para que digas que está en ese plano de Hawkes. En ese plano. Gracias. A diferencia de las estaciones de Lee, porque luego tocas la cabeza y dices, ¿aquí en dónde está? Y hablamos en centímetros, menos si está por arriba de las espinas ciáticas, más cuando está por debajo de las espinas ciáticas. Esos serían los elementos que tienen que considerar. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Me pueden leer, por favor, una historia clínica que tengan en este momento? Solamente quiero la exploración vaginal. Yo, doctora. Por favor, Nori. Sí. Bueno, es que está juntito, pero empieza con, me salto todos los signos y dice abdomen globoso, extensor de útero gestante. No, la exploración vaginal, solamente la exploración vaginal. Acá, aspecto vaginal, cervix posterior, dilatación de 5 centímetros, borramiento de 50%, reblandecido y amnios íntegro. Genitales externos adecuados a la edad y sexo del paciente, extremidades con edema de una cruz. No, hasta ahí te quedas. Sí, ok, sí. Entonces, ¿dónde está la variedad de posición, Mario? No la tienes. O sea, está mal esta exploración, porque con 5, ella o él, quien haya hecho la exploración, ya puede determinar la variedad de posición. Es completa. Te vas a tener que inventar en función de dónde te hayan dicho en la exploración abdominal que está el dorso, para tener una idea de cómo podría estar el feto. Te lo vas a tener que imaginar. Entonces, a tu historia le tienes que complementar la variedad de posición. Sí. ¿Alguien más tiene su historia por ahí? Yo. Sí, yo. A ver, Daniel. Sí. Te escuchamos. Bueno, tengo dos, no sé cuál quiera escuchar. Tengo una precisamente en trabajo de parto y otra, pues, que investigué anteriormente. La de trabajo de parto me parece más completa. A ver. Exploración vaginal solamente. Ajá, dice, a la inspección se observa hiperpigmentación de la zona vulvar. Labios mayores asimétricos por aumento de volumen del labio mayor derecho. Se observa un hematoma de color morado
con 3 centímetros de largo y 1 centímetro de ancho, de forma oval, con sangrado transvaginal, color rojo, consistencia líquida en poca cantidad, 40 mililitros. ¿Es una Olor, episiotomía la que tiene tu paciente? ¿Tiene una episiotomía? ¿mande? ¿Tiene una episiotomía tu paciente? Sí, sí, sí. Esa no nos sirve porque ese es un posparto. No nos va a servir. La anterior, la otra que tienes. Ah, bueno. Dice, vulva y periné, genitales externos normoconfigurado y sin lesiones aparentes, vagina de trayecto libre, normotónica, normotérmica, cuello posterior duro, no permeable. Solo así viene. Tampoco, ninguna de las dos te va a servir. Vas a tener que buscar otra historia. ¿Alguien más que tenga otra historia? Yo, doctora. A ver, Isabel, te escuchamos. Dice, no no. evidencia, Ajá. Isabel, te escuchamos. no evidencia sangrado ni pérdida de líquidos en canal vaginal, no hay ruptura de membranas, se realiza examen digital de cervix para determinar puntuación de Bishop, previa a una posible inducción, el cual nos determina dilatación 2 centímetros, borramiento 40%, estación -3, consistencia intermedia, posición cervical posterior. Ok. ¿En variedad de posición? Supongo que es a lo que se refiere. No, porque no es posición cervical. Creo que no viene entonces. Sí, van a tener que revisarla, ¿de acuerdo? Ahí sí necesito que vuelvan a revisar los elementos para poder trabajarlos sin problema. Bueno, es que aquí lo de dilatación, borramiento, estación me lo ponen en una tabla y no sé por qué ponen, por ejemplo, dilatación 2 centímetros, luego puntos 1. Y luego borramiento 40%, puntos suspensivos 1. Lo que pasa es que estás hablando de los datos de Bishop. Entonces, los parámetros, si me regreso a la presentación, al regresarme a la presentación, esta primera imagen, ¿cuántos puntos tienes acá? 1, 2, 3, 4. Ajá. Estos son parte de lo que corresponde al índice de Bishop. ¿Qué hace? Que si no te desgloso cada uno de los elementos en cuanto a la posición, al borramiento, a la consistencia y a la dilatación, automáticamente yo te puedo referir todo esto dándote una calificación, que es la que tú estás valorando, lo que es el índice de Bishop. Pues con eso yo califico y para que yo hable que un cervix está maduro, necesita mínimo 6 de calificación para que yo pueda decir es un dato que corresponde a Bishop con calificación de 6, ok. Puede pasar a lo que es una inducción o una conducción con 7 de calificación. Por eso te están desglosando los elementos. Me faltó aquí mencionarles algo en relación a la consistencia. ¿Se tocan la punta de su nariz, por favor? ¿Ya? ¿Ya tienen la sensación? Ok, bueno, con esa sensación quiero que sientan ahora lo que es el lóbulo de su oreja. Sigue siendo firme, pero es mucho más suave. Pueden tocarse su labio, por favor, espero que sus manos estén limpias. Esas son las sensaciones. A ver, firme, como la punta de la nariz, es un cervix que no está gestante. El lóbulo de su oreja es un cervix que se está reblandeciendo. Y finalmente, la textura de su labio es un cervix que está blando. Ahora sí, entonces esos elementos son los que yo estoy consignando para poder hablar de la consistencia que tiene. Y sí me interesa saber, cuando está intermedio ya tiene una calificación que me asegura que yo puedo trabajar con él a uno que esté posterior. ¿Se acuerdan que yo les dije? Introducen sus dedos, empujan un poco más y elevan para poder sostener el cervix. Eso quiere decir que está posterior o anterior. Entonces lo ideal es que el cervix se encuentre central para hablar de un trabajo de parto. Y de esta manera ya podría tener los elementos como para poder trabajar
en el sentido de cómo voy con mi dinámica de mi paciente. ¿Contestada la pregunta, Isabel? Sí, doctora, gracias. ¿Alguien más? Yo tengo una, doctora. Sí. ¿Meli? Sí, dice puntos renoureterales indoloros a la percusión, puño-percusión lumbar negativo bilateral, genital, no evidencia sangrado ni pérdida de líquidos en canal vaginal, no hay rotura de membranas, se realiza examen digital de cervix para determinar puntuación de Bishop, previa a una posible inducción, el cual nos determina dilatación 2 centímetros, borramiento 40%, estación -3, consistencia intermedia y posición cervical posterior. Y la pregunta es... Ya te vi la cara de pregunta. Me refiero a que si tenías alguna duda, lo que está tratando de decirte aquí, al darte las características, quiere decir que el producto se encuentra aún ni siquiera en primer plano de Hooks, o sea, está libre. Y van a intentar hacer que el producto pueda descender, que las contracciones le ayuden a bajar y que pueda empezar a tomar ya una posición. Por lo tanto, tú no tendrías que hablar de variedad de posición en la historia que estás refiriendo. Pero lo primero es que aprendan a desglosarla de una manera adecuada. ¿Alguien más que tenga una historia? Yo, doctora. A ver, hablaron las dos. Maru, ¿y quién más? Jessie. Jessie. Yo. Okay. Maru y luego Jessie, por favor. Ok. En el mío dice... Al tacto vaginal, cervix posterior, dilatación de 4 centímetros, borramiento del 50%, reblandecido y apneos íntegro, genitales externos adecuados a edad y sexo de la paciente y extremidades con edema de una cruz. Hasta ahí. Ok, las extremidades no entran en la exploración vaginal, eso lo tienen que redactar de manera diferente, o sea, fuera de lo que es exploración vaginal. Y el punto a considerar en el caso tuyo, la información está en desorden. O sea, primero hablo de lo que veo, genitales externos propios de su edad y sexo, o bien si tiene algún problema como parasitosis, ladillas o parásitos genitales, como quieran llamarle, varices, condilomas, lo que estén revisando, si no como lo manejaron, genitales normales o bien propios de edad y sexo. Y posteriormente tendría que hablar de las características de la vagina amplia, elástica, lo cual me está dando la idea de que si llegara a tener un parto tiene la capacidad de distenderse y de permitir el trabajo de parto, porque igual también puedo encontrarme varices vulvares o un quiste de Gardner que haría que se reduzca el espacio de salida del producto a través de la vagina. Si todo estuvo bien, bueno, ok, el cervix con todas las características del cervix paso a hablar de la dilatación. Luego, si encuentro membranas, dilatación y borramiento, primero borramiento, luego dilatación, después membranas, continuaría con la presentación y la variedad de posición. La variedad de posición aplica para las presentaciones cefálicas y para las presentaciones pélvicas. En lugar de hablar de occipital, tendría que hablar de sacro, ilíaca derecha o sacro, ilíaca izquierda, ¿de acuerdo? Porque estoy hablando de cómo está presentándose la parte de la pelvis del producto en relación a la pelvis de la madre. Y ya para terminar, en el caso de que sean primigestas, tengo que realizar la valoración de las estructuras pélvicas, que en este momento no las vamos a comentar porque evidentemente las vamos a ver cuando hablemos de pelvis. Pero cerrando, que todo esté bien, diría, si ya revisé todos los elementos, simplemente pelvis útil. Y ya con eso me quito de dar pormenores. ¿Estamos? Sí, doctora. ¿O aún les generó que tienen que hacer una tarea y lo que a mí me interesa es que lo dominen? Por ahí les puse uno en el que decía que lo importante es primero saber cómo, después saber cómo hacerlo y toda esa serie de elementos. Entonces, esa en la que está marcándoles la dinámica de qué es lo que tienen que aprender con la exploración, también revísenlo, porque va a aplicar para el resto de lo que viene siendo su revisión de sus pacientes. Y estamos hablando nada más de exploración vaginal, nada más metí el punto 2. ¿Tienen dudas? ¿No? Entonces el tema está por terminado o mañana quieren aclarar alguna otra duda.
Doctora, nada más para el final, acerca del punto final de pelvis, nada más con ponerle pelvis útil, que ya cuento con todo lo que mencionó ahorita durante la clase, es más que suficiente, ya que dijo No, que ahorita... pelvis útil hablaría que Ajá, tú revisaste pelvis y los diámetros que tiene la pelvis son adecuados para un parto. Eso es pelvis útil. O bien, si quieres ponerte bella, vas a ir desglosando cada uno de los elementos, pero al hablar de pelvis solamente estoy hablando de los huesos, ok, no de doctora. todo lo que acabamos de mencionar en este momento. Ok, doctora. La clínica tiene que venir en el orden que les acabo de mencionar con anterioridad para desglosarlo. ¿De acuerdo? Sí, doctora, gracias. ¿Alguien más? ¿No? Entonces, ¿podemos avanzar en los temas o nos quedamos a repasar este tema un día más? Doctora, tengo una duda. Mario. Sí, perdón, es un poquito antes, es sobre bueno, yo vi la guía de evaluación que usted nos proporcionó. Ajá, Y lo que debe de tener la historia. Ujú. Entonces, en cuanto a la edad gestacional, pues, como usted nos ponía de 37 a 40 semanas de gestación o posible parto en proceso, ¿verdad? En proceso, de preferencia que sea parto en proceso. Perfecto. Nada más Tiene eso. que ser con ese rango. ¿Por qué? Porque 37 semanas implica que una paciente ya está hablando de un parto normal. Ajá. Y lo ideal es que esté en trabajo de parto para que puedan checar la dilatación y el borramiento. Ok. Y doctora, en el caso de la historia clínica que yo conseguí por parte de una conocida, pero muy seguramente no me va a poder decir si lo de la variedad de posición, yo le pondría la que usted por ejemplo, por así decirlo, nos dice que es más común o... Revisa qué dorso tiene en tu variedad, en tu exploración abdominal. Sí. Gracias. Presentación simbólica, situación de posición dorso a la derecha. Ya. Ok. ¿Puedes tocar dónde está tu espalda, Mario? Yo te estoy viendo perfectamente, tócate la Sí. espalda. Aquí. ¿Y qué tienes arribita de tu espalda? Mi cabeza. ¿Y qué te estás tocando? El suboccipucio. Entonces, Sí. Entonces, ¿a dónde está el dorso? Ponte hacia donde estuviera el dorso del pequeño. Tú eres ese feto. dorso a la derecha. Ajá, bueno, entonces estaría así. Ajá, si está a la derecha, entonces Ajá. ahora tú ya nada más tendrías que decir si lo quieres en anterior o si lo quieres en posterior. Ok, sí, ya. Pero va a tener que ser a la derecha. Si yo leo tu historia clínica y el dorso está a la derecha y tú me pones que es un occipito izquierda, te repruebo en un trabajo final, ¿de acuerdo? Sí. Luego se ponen intensos y casi lloran, pero ¿por qué si mi historia está bien hecha? Digo, no te podría tolerar un error de esa magnitud. Sí, está claro. Entonces piensen, ¿dónde está su dorso? ¿Dónde está la cabeza? Y en este caso, ok, como no tienes el dato, sí tomas en consideración hacia dónde quieres que esté, ¿de acuerdo? Pero ya tienes una idea dónde está el dorso. La cabeza no puede estar del otro lado, como para que me pongas, pobre niño, o es un siamés y no le encontraron el otro cuerpo, o qué pasó. Entonces sí queda claro, eso es lo que tienen que tomar en consideración a la hora de hacer su historia. ¿Dudas? Sí, ¿No? doctora, creo que ahorita una compañera que tenía la misma historia clínica que yo le comentaba que no debía, bueno, como que todavía no podía considerar poner la variedad de posición porque no había ruptura de membrana. No importan las membranas. Las membranas, Isabel, regrésate a ver el video del Ajá. modelo donde les ponen que hay varias copas que nada más les presentan el modelo. Y hay un momento en que les dicen, miren, estas son las membranas. Y las membranas ahí se ven tal cual son, súper delgadas y te permiten tocar sobre la cabeza. Vuelvan a revisar los videos porque se me hace que no los hicieron. Les hacía falta esta clase y revisarlos. Ok, pero bueno, mi pregunta es en sí, toda historia clínica, todo parto en evolución, así, tiene que llevar la variedad de posición. No. Si tienes 2 de dilatación o tienes 3 centímetros de dilatación y el producto está libre, no hay manera. Está alto y no puedes tocar la variedad de posición. Ok.
Pero si me dices que está en un segundo plano de Hooks, es factible que te imagines por dónde puede andar ese occipital. Sobre todo si tienes la sutura, la fontanela anterior, al tacto, luego. Pero con 4 de dilatación, no te la perdono. Ok, Ujú. gracias. La 4 de dilatación me tienes que decir cuál es la variedad de posición. Y si tu historia no lo tiene, tu historia está mal hecha. Ajá, es que sí, porque mi historia decía que tiene 2 de dilatación, entonces lo que usted dice es que no puedo saber. Ah, exacto. Pero lo ideal sería que consigas una que sí lo tenga, porque en este caso se trata de que se compliquen ustedes la vida, no por el fin de complicarles la existencia, sino de que eso les permita a ustedes identificar lo que van a hacer en su internado. Lo más tranquilo es llevarnos la simple y no darle importancia al tema, o pasarnos desapercibidos, pero el día que llegues a un internado te vas a enfrentar a tener que redactarlo. Y el punto es ese, ponerles aquí todo lo que les resulte difícil, para que cuando tú llegues a un internado digas, pues no que era difícil, no, ya lo tienes compensado. La teoría la tienes que tener acá, la capacitación como para que puedas tener la práctica. Desafortunadamente no estamos en clase porque normalmente hacemos una práctica que nos permite hacer la exploración vaginal, pero traté de hacerme de los recursos y de buscar entre toda la información que hay en internet para poder hacerles llegar los videos que puedan ser más sensibles o que les puedan aportar la información más adecuada, porque de que hay muchos, pero que tengan lo necesario para que ustedes puedan trabajar, está difícil de conseguirlos. Hay que hacer una muy buena revisión. ¿Tienen dudas? ¿No? Entonces, ¿qué? ¿El tema mañana ya nos vamos con el siguiente tema? ¿O después de hacer su tarea, que van a quedar seguramente muchas dudas, quieren replantearlas? Doctora, Sí, ¿podemos hacer replantearlo. Vanessa y luego Mario. Vanessa, y al último Francisco. Vanessa. que a mí sí me gustaría hacer mañana retroalimentación con usted después de haber realizado la tarea, bueno, el trabajo completo. Ok, ¿quién más? Seguía Mario y luego Francisco. Mario. Sí, doctora, lo mismo, estoy de acuerdo para pulir lo que nos haría falta. Francisco. Sí, igual que nos hicieron una retroalimentación después de tener Ok. ya realizado. Esta es la única que les voy a hacer, porque vean cuántos días ya nos tardamos, ¿de acuerdo? Sí me interesa porque esta es la base de su internado. Entonces, sí me tengo que dar a la tarea de darles el tiempo necesario. De hecho, hoy nos enviaron el comunicado en el que, entre comillas, ¿se acuerdan que nos habían dicho que el curso terminaba? Nos habían comentado que acababa en noviembre. Yo les dije que en noviembre y tengo toda la razón porque el comunicado es que a más tardar el 9 de diciembre se termina el curso. Entonces, el curso yo lo tengo planeado para terminarlo a más tardar el día 30 de noviembre. Pero ahorita ya nos comemos como 3 días de los que yo tenía de colchón. No me preocupa porque estamos dentro de los días estipulados. Pero los demás temas no nos podemos generar retrasos ni retroalimentaciones. Este es tema pilar. Por lo tanto, sí le podemos dar toda esa extensión. ¿De acuerdo? Placenta la vimos en tiempo y forma, sin problemas, pero esta sí. Entonces, hagan su tarea, háganla como si fuera su examen, para que se frustren. Y todas las dudas que no pudieron resolver a la hora de hacer la historia clínica, escríbanlas para que a la hora que tengamos la clase mañana sea contestar. Y voy a tratar de ver si el video nos da como para que puedan observarlo durante la presentación. ¿Hecho? Ok, pues entonces huyan porque ya es muy tarde y espero que no siga cayendo ese Zoom porque muchos de ustedes no tuvieron clase. Gracias, doctor.